Ah, les habla Daniel Montero Caón y bueno, voy a estar conversando con ustedes en relación al tema del financiamiento del sistema de salud. Vamos a abrir la presentación y empezamos a compartir con ustedes sobre esta temática. Bueno, en este conversatorio quiero hablar con ustedes sobre el financiamiento del sistema de salud. Y arranco con esta pregunta generadora para problematizar un poco. ¿Cómo se paga el derecho a la salud del pueblo? Y ante ello, ¿qué hacer? Para arrancar, es importante que empecemos abordando una serie de categorías. Primero, ¿qué entendemos por financiamiento? ¿Qué entendemos por sistema? ¿Y qué entendemos por salud? El financiamiento, según la Real Academia Española, es la acción y efecto de financiar. Y financiar tiene dos acepciones en el diccionario. Uno es aportar el dinero necesario para el funcionamiento de una empresa y dos, sufragar los gastos de una actividad, de una obra. Es decir, que el financiamiento es la acción y el efecto de aportar el dinero necesario para los gastos de una actividad y el funcionamiento, en este caso, del sistema de salud. ¿Pero qué sistema? El diccionario filosófico de Rosenthal y Judin nos dice que por sistema se define el conjunto de elementos relacionados entre sí que constituyen una determinada formación íntegra, y que el objeto de un sistema no puede descomponerse en elementos diversos ni en relaciones entre ellos. No es posible entrar en conocimiento de él si solo se delimita una determinada conexión de las que en él se dan. Lo específico de tal objeto estriba en la presencia de una interdependencia de conexión. Y ahí hago otra pregunta. ¿Tenemos sistema? ¿Es realmente un sistema de salud que tenemos? Más de 700 regímenes prestacionales sin integralidad, diversos, sin relaciones unos con otros. Y por último, en esta primera parte de estas tres categorías, abordemos qué es la salud. La salud es un proceso dialéctico que permite el equilibrio físico, mental y social para potenciar el desarrollo de la población, de sus capacidades físicas y su capacidad intelectual. El objetivo fundamental del proceso dialéctico de la salud es satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la población. Y esto está indudablemente relacionado con el modo de producción y la lucha de clases que se ven como elemento material en esa sociedad. Ahora bien, para abordar el tema del financiamiento, nos vamos a situar fundamentalmente en lo contemplado en nuestra Constitución. Arranquemos con el artículo 83 de la Constitución, que nos dice que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida, y que el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. Para un venezolano, eh, algo común desde que se nace de entender a la salud como un derecho. Pero para un peruano, para un chileno, para un colombiano, esto no es así. Un chileno de a pie, entender la salud como derecho es extremadamente complejo, pues han vivido en el marco de la salud como una mercancía. Solo tenemos la dicha de vivir en un país que constitucionalmente garantiza la salud como un derecho social fundamental. Seguimos con la Constitución. En su artículo 84 establece que para garantizar el derecho a la salud, el Estado ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. Menciona este artículo que el Sistema Público Nacional de Salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación a la calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud. Un poema, el artículo 84. Una belleza, garantizar
principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. Y que los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. Importante este elemento que dice el artículo 84. Pues tenemos información que en algunos estados del país hay espacios, bienes públicos de salud que están siendo privatizados o convertidos en esas instancias de desconcertados, de servicios desconcertados, donde se establecen montos mínimos, dicen, solidarios, pero que hay que cancelar. Si hay que cancelar ese servicio, ya no es público y pasamos de la salud como derecho a la salud como mercancía. Ahora bien, artículo 85, que es el meollo del asunto de este conversatorio. El artículo 85 nos habla que el financiamiento del Sistema Público Nacional de Salud es obligación del Estado y que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la Seguridad Social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria, en coordinación con las universidades y los centros de investigación. Se promoverá, desarrollará una política nacional de formación de profesionales técnicos y una industria nacional de producción de insumos para la salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud. Tres vías fundamentales de financiamiento: recursos fiscales, cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. Ahora bien, desmenucemos estas tres vías de funcionamiento, de financiamiento. Recursos fiscales. Y hagamos el ejercicio. ¿Cuánto era el valor de la unidad tributaria en el 2015? ¿Cuánto es el valor de la unidad tributaria en estos momentos? ¿Cuánto representaba el salario? ¿Cuánto era el salario en el 2015? ¿Cuánto es el salario actualmente? Y nos vamos a dar cuenta que el salario ha ido pauperizándose, ha ido reduciéndose a niveles prácticamente de acabar con el salario. Al reducirse el salario y siempre la unidad tributaria representaba un porcentaje del salario, pues se reduce la recaudación fiscal. Hay una reducción importante de la recaudación fiscal. Por lo tanto, hay una reducción del financiamiento por vía de los recursos fiscales en el Estado. Otra vía de financiamiento del sistema de salud es las cotizaciones obligatorias a la seguridad social. Pero, ¿cómo se financia la seguridad social? La recaudación por la seguridad social tiene tres vías. Una, la cotización obligatoria que tenemos cada uno de los trabajadores y las trabajadoras, el aporte que hacen las empresas públicas y privadas y el aporte que hace el Estado. Pero estas tres vías, estas tres formas de financiamiento, que es a través de cotizaciones, trabajador, empresa y Estado, se saca de un porcentaje del salario. Y si el salario se ha vuelto nada, pues nada, se ha convertido la recaudación a través de la seguridad social. Hay un impacto enorme en la recaudación de la seguridad social en Venezuela, producto de prácticamente la desaparición del salario. Con la reducción casi a su desaparición del salario, desaparece también en gran medida el aporte que tenía la seguridad social en el financiamiento. Recordemos cuánto fue el aporte del financiamiento de la seguridad social hace unos 10 años. Era inmensa cantidad de volúmenes, de miles de millones de dólares anualmente que se incorporaba al financiamiento del sistema público de salud a través de la seguridad social, es decir, a través del aporte salarial. Cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. Y esto tiene que ver con los excedentes de las empresas del Estado. ¿Y cuál es la principal empresa del Estado en un país petrolero? PDVSA. ¿Cuánto era la producción de barriles de petróleo de PDVSA en el año 2015 y cuánto es la producción actual? Hubo una reducción significativa de la producción de PDVSA. Al haber una reducción de la producción de PDVSA, sus excedentes disminuyeron a prácticamente cero. Al no haber excedentes, ¿hay aportes para el sistema público de salud? No, no hay aportes por esa vía. Y lo mismo pasa con el resto de las empresas del Estado, CanTV, las empresas básicas, han caído su producción y al caer su producción repercute indudablemente una reducción significativa en el financiamiento del sistema de salud. Por lo general, el personal de salud siempre visualizamos las carencias que hay en los hospitales, que hay en los ambulatorios. Somos muy buenos en identificar todo lo que falta, pero pocas veces nos preguntamos, ¿y quién paga esto? ¿Cómo se financia un hospital? ¿Cómo se financia un CDI? ¿De dónde vienen los recursos? ¿Quién paga el derecho a la salud del pueblo? ¿De dónde viene ese financiamiento? ¿De dónde se genera? Porque la atención de salud es gratuita,
El ciudadano venezolano no debe pagar por la atención de salud en los centros públicos de salud. Pero aunque esa atención es gratuita, hay unos gastos que se generan para que esa atención se pueda dar. Hay un dinero que se requiere, hay una inversión que se debe hacer. Y ahora muchos de ustedes se están respondiendo con mayor facilidad, entender por qué no hay nada en estos momentos. No hay nada si las vías de financiamiento están prácticamente paralizadas, pues prácticamente paralizado puede estar la operatividad presupuestaria de un hospital, de un CDI y en línea general de una área de salud integral comunitaria. Y aquí tenemos que visualizar lo que aparece en esta lámina, el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, el impacto de las sanciones. En 2015, Barack Obama definía a Venezuela como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de los Estados Unidos. En 2017, Donald Trump recrudece las sanciones y congela los bienes funcionarios venezolanos. En el 2017 se congelan los bienes de PDVSA y el dinero de bancos internacionales. En el 2018, el gobierno de Trump aplica sanciones a 20 empresas estatales. En el 2019, Estados Unidos dicta medidas punitivas contra las exportaciones de oro venezolano. En el 2019 se congelan las cuentas de las empresas petroleras venezolanas. En el 2019 se sancionan a 34 embarcaciones petroleras venezolanas que transportaban petróleo y alimentos. Y en el 2020 se sancionan las empresas aeronáuticas con Viasa. Al sancionarse todo esto y al generarse toda esta serie de medidas coercitivas unilaterales por parte del imperialismo norteamericano y los países de la Unión Europea, indudablemente se genera un golpe a las tres vías de financiamiento del sistema de salud. Se impacta en el salario, se afecta la producción petrolera y de las grandes empresas estatales. Y al generarse todo eso hay una caotización de los mecanismos de recaudación de los recursos para el financiamiento, solamente de la salud, sino para el financiamiento de todo el andamiaje del Estado venezolano. Por eso las sanciones son un crimen de lesa humanidad. Las sanciones afectan directamente la salud del pueblo. Y aquí lo podemos ver, visualizar, contrastar cómo el impacto de las sanciones repercuten en la recaudación financiera y los recursos fiscales, cómo las sanciones repercuten en las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cómo las sanciones repercuten en cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. Es indudable que esto es real y que esto existe, como también es real prácticas apegadas a otras orientaciones y a otros intereses que no son intereses del Estado por algunos funcionarios particulares que han desviado en hechos de corrupción y que afectan y exacerban aún más la crisis sanitaria y que no podemos ocultar. Pero más grandes han sido todas estas sanciones que han repercutido fundamentalmente en estos tres mecanismos de recaudación financiera para el sistema de salud. Y es parte de los debates que nos corresponde dar a lo largo de esta maestría y en lo particular de esta cátedra que estaré acompañando. Ahora, ¿qué hacer? Una pregunta que ronda la cabeza y que nos mortifica en muchos momentos y que nos paraliza. Pero lo menos que podemos hacer es paralizarnos. ¿Qué hacer? Fue el título de una de las grandes obras de ese gran revolucionario que fue Vladimir Ilich Lenin. Y extraigo de Lenin, no del quehacer, sino de otro documento que se llama Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, la siguiente frase. Los hombres, y somos las mujeres, han sido siempre en política víctimas necias del engaño ajeno y propio. Y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales los intereses de una u otra clase. Los partidarios de reformas y mejoras se verán siempre burlados por los defensores de lo viejo, mientras no comprendan que toda institución vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de determinadas clases dominantes. Para vencer la resistencia de esas clases solo hay un medio: encontrar en la misma sociedad que nos rodea las fuerzas que pueden y por su situación social deben constituir las fuerzas capaces de barrer lo viejo y crear lo nuevo, y educar y organizar esas fuerzas para la lucha. Hay mucho material que ustedes van a desarrollar a lo largo de la maestría. Hay elementos muy importantes y hay videos que van a ver de otros facilitadores y de otros invitados y de compañeros con una amplia y extraordinaria experiencia y un conocimiento y una sapiencia admirable en relación a los temas presupuestarios, al tema del cálculo financiero y a la forma en que de la planificación del Estado venezolano. Pero
Esos elementos que son de suma relevancia no los voy a profundizar yo en este momento. Aquí yo me voy a detener a que entendamos y hagamos un análisis reflexivo de cómo garantizar ese derecho a la salud, qué hacer para garantizar ese derecho a la salud que obliga la Constitución venezolana, cómo garantizar ese derecho, cómo garantizar la salud como derecho y no como una mercancía. Para ello, como nos decía Lenin, tenemos que entender que esas instituciones, entendiendo el sistema de salud, por más viejas, bárbaras y podridas que parezcan, se sostienen aún por la fuerza de determinadas clases dominantes. Y para vencer esa resistencia de esas clases, solo hay un medio: encontrar en la misma sociedad la fuerza capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo, y educar y organizar esas fuerzas para la lucha. Nos debemos adentrar en esta lógica de la construcción de la salud colectiva, en barrer lo viejo para poder crear lo nuevo. Y aquí nos tenemos que situar y entender categorías de la economía política que son fundamentales de manejar. Primero, el modo de producción, es decir, las fuerzas productivas y sus correspondientes relaciones de producción forman la base, la estructura económica de la sociedad sobre la que se levanta el sistema de superestructura, el régimen y las instituciones políticas, así como las formas de la conciencia social, moral, ciencia, religión, filosofía. Y según sean las condiciones de existencia de la sociedad, las condiciones en que se desenvuelve su vida material, así son sus ideas, sus teorías, sus concepciones e instituciones políticas, como señalaba Stalin. Las superestructuras están vinculadas con la base, es decir, no podemos entender el sistema de salud sin entender la estructura que sustenta esa superestructura. Venezuela es un país capitalista dependiente. Más del 95% de los medios de producción en este país están en manos privadas. En los últimos años hemos visto con gran preocupación que en vez de aumentar la propiedad pública, se ha ido disminuyendo y aumentando la propiedad privada. Hemos escuchado por algunos que categorizan que hemos estado en una guerra económica. En toda guerra hay vencedores y hay vencidos. Y que hasta el momento parece que da temor dar el parte de guerra. Pero económicamente, si ha habido una mayor influencia y un avance de la propiedad privada, pues esta guerra en lo económico como que no la vamos ganando del todo, aunque hemos mantenido un espíritu de resistencia incomparable con otros escenarios del mundo que han sufrido situaciones similares o en menor cuantía de la que ha resistido el pueblo venezolano. Otro elemento fundamental que lo vamos a detallar en otras clases y en otros espacios con mayor detalle, pero que para hablar del financiamiento tenemos que entender qué vamos a financiar, y vamos a financiar una mercancía que se llama salud, que tiene un valor de uso y que tiene un valor de cambio. Que en el capitalismo se visualiza más el valor de cambio más que el valor de uso. En la lógica socialista entendemos que ver la mercancía en un periodo de transición, que ahorita lo vamos a conversar, que es el socialismo, hasta que podamos trascender completamente a la lógica del derecho. Pero en estos momentos la salud es una mercancía, pero en esa mercancía tenemos que verla más en su valor de uso que en su valor de cambio. Hay un valor, hay un valor. No nos podemos pintar de colores y pajaritos del mundo. La salud tiene un valor, tiene un costo y tenemos que calcular ese costo, pero para no entenderlo en su valor de cambio, sino fundamentalmente en su valor de uso, en la utilidad que va a satisfacer una necesidad, que en este caso es la necesidad de salud del pueblo. Ahora, el modo de producción socialista es el régimen basado en la propiedad social sobre los medios de producción, bajo sus dos formas, la propiedad estatal y la propiedad cooperativa o la kolkhosiana, en base a la experiencia soviética. En este régimen no existe la explotación del hombre por el hombre y la economía nacional se desarrolla armónicamente, teniendo como meta la más plena satisfacción de las crecientes demandas de los trabajadores mediante el ascenso ininterrumpido de la producción y sujetándose al principio de la distribución con arreglo al trabajo. Y aquí hay una pregunta que no podemos responder con medias tintas. La salud como mercancía la concibe el capitalismo. Nosotros nos concebimos la salud como derecho. Por lo tanto, ¿vamos a aplicar lógicas de financiamiento capitalista o vamos a aplicar lógicas de financiamiento y planificación financiera socialista? Los que quieran
decir que vamos a garantizar la salud como derecho, pero vamos a aplicar lógicas del financiamiento y lógicas de la planificación desde el capitalismo, creo que van a chocar una y otra y mil veces y no van a permitir transformación alguna. Una de las leyes económicas fundamentales del modo de producción socialista son las leyes objetivas, que no dependen de la voluntad y la conciencia de los hombres y las mujeres. Estas leyes expresan relaciones de fraternal colaboración. Los rasgos y postulados esenciales de la ley económica fundamental del socialismo residen en asegurar la máxima satisfacción de las necesidades materiales y culturales en constante ascenso de toda la sociedad mediante el desarrollo y el perfeccionamiento ininterrumpidos de la producción sobre la base de la técnica más elevada. Si revisamos las medidas coercitivas unilaterales y el bloque de sanciones que emprendió el imperialismo norteamericano y la Unión Europea contra Venezuela, visualizamos que su objetivo fundamental residía en trancar y acabar con los logros y el aseguramiento de la máxima satisfacción de necesidades materiales y culturales que venía en ascenso construyendo nuestra sociedad. Eso fue uno de los objetivos fundamentales, bloquear esa ley económica fundamental que de forma muy incipiente se venía construyendo. Pues bajo el socialismo el incremento de las demandas, de la capacidad adquisitiva de las masas, es el motor de la producción y el factor que impulsa el desarrollo. Bloquear ese proceso bloquea indudablemente el desarrollo de la construcción y la garantía de la satisfacción de necesidades. Ahora bien, aquí quiero detenerme en un elemento muy importante. Una de las leyes fundamentales en el modo de producción socialista para la planificación del financiamiento es la ley del desarrollo armónico y proporcional de la economía. Y en el caso de la salud, indudablemente forma parte de ello. Es la planificación que refleja resultados positivos cuando refleja acertadamente los postulados de la ley y se acomoda en toda la ley económica fundamental del socialismo, que se garantiza en entender la producción, y aquí tenemos que entender que la salud entra en un proceso de producción. ¿Es producción de bienes? No, es producción de servicios. Y hay una producción mercantil donde tenemos que visualizar la ley de valor, el dinero, pero desde la lógica de la economía socialista, donde la mercancía tiene un valor de uso por encima de un valor de cambio, creado por el trabajo concreto y un valor creado por el trabajo abstracto. En la sociedad socialista no media contradicción entre el trabajo privado y el trabajo social. El trabajo socialista ostenta un carácter directamente social, pues en la economía socialista tiene muchísima importancia la creación de valores de uso y el mejoramiento de la calidad de la producción. En próximas clases vamos a desarrollar con más detalle el tema de la ley del valor, el valor de cambio y el valor de uso. Pero es fundamental que en este proceso de entender la planificación del financiamiento, entendamos que estamos planificando para qué, para garantizar la producción de servicios y de ese servicio que se llama salud. Esa producción de ese servicio debe ser consona con la ley armónica y proporcional entre la capacidad y la necesidad. Yo voy a financiar para qué, para satisfacer una necesidad, pero también voy a financiar en base a qué, en base a mis capacidades. Y debe existir una relación armónica entre la capacidad y la necesidad que voy a satisfacer. Es un elemento neurálgico, esa ley de la economía, esa ley armónica y proporcional entre la capacidad y la necesidad para establecer mecanismos de financiamiento que redunden en las satisfacciones de una necesidad que en este punto nos concierne a nosotros hablar de satisfacer la necesidad del derecho a la salud. Elemento importante en la producción socialista es el salario. En la sociedad socialista el salario es la expresión monetaria de lo que corresponde al trabajador en la parte del producto social que el Estado paga en proporción a la cantidad y calidad del trabajo de cada uno. El salario es un poderoso motor de la sociedad. Estimula el aumento de la calificación del trabajador, propicia el incesante perfeccionamiento de la técnica y contribuye a mejorar la organización de la producción y a elevar la productividad del trabajo. Una de las acciones muy dirigidas que ha hecho las medidas coercitivas unilaterales y ese bloque de sanciones es fundamentalmente acabar con el salario. Acabar con el salario, reducir esa estimulación de la cualificación del trabajador y en que ha impactado, como ya lo vimos, en las vías de financiamiento, en la recaudación fiscal, pero fundamentalmente en la recaudación de la seguridad social. Al acabarse con el salario, se acaba con la recaudación de la seguridad social, pues las cotizaciones vienen de un porcentaje del salario. Entonces, uno de los elementos fundamentales es dignificar el salario.
La ley económica fundamental del socialismo determina la elevación constante del salario real. Para poder elevar los mecanismos de financiamiento del sistema de salud, es necesario una constante elevación del salario real. Son factores importantísimos en el aumento del salario real, el ascenso de la producción. Si PDVSA no produce y las empresas del Estado no producen, también generamos una contradicción. Si no hay producción, ¿cómo se aumenta el salario? Y en ese debate estamos. Pues si el 5% de las empresas son públicas en este estado, en este país, quiere decir que hay 95 que son privadas. Y las privadas no están produciendo. Y ese salario no lo aumentamos por un 5% que no produce, no aumentamos el salario del 95% que sí produce. Con eso lo que estamos generando es aumento de la plusvalía de las empresas privadas. Pues al reducirse el salario, los excedentes que quedan son muchísimo mayores. Y no hay empresa privada en este país que no haya aumentado sus excedentes desde el 2015 al 2022. Exorbitante el nivel de plusvalía que han tenido las empresas privadas. Entonces es un debate importante y se los dejo a ustedes ahí como pregunta. ¿El salario impacta en el financiamiento del sistema de salud en Venezuela y en cualquier país del mundo? Y aquí vamos con el cálculo económico y la rentabilidad del coste de la producción. Debemos situarle en la economía política de la salud, situarnos en el costo de la producción. Aquí estamos hablando de producción no de bien, sino la producción de servicios. Y el precio. Hay que calcular el valor. ¿Cuánto vale atender al pueblo? No es gratis. El derecho es una lucha que nosotros estamos exigiendo, que tiene que ser gratuito y de calidad como lo consagra la Constitución. Pero atrás de esa gratuidad hay unos gastos que tenemos que calcular y hay un precio que tiene esa atención. Si no lo calculamos, si no entendemos, no podemos visualizar. Y le pregunto a ustedes, porque seguramente en esta maestría hay más de un maestrante o una maestrante que es directora de algún centro de salud. ¿Conocen ustedes cuánto vale la atención que ustedes prestan en sus instituciones? ¿Han hecho el cálculo para poder entender cómo hacer, cuáles son los recursos financieros para garantizar esa necesidad de servicio que se da? Y por eso es importante el régimen de economía, que es el método de gestión económica socialista dirigido a obtener los mejores resultados con los menores gastos. El régimen de economía exige una actitud ahorrativa ante la propiedad social, la reducción sistemática del gasto de trabajo vivo y de trabajo materializado en la producción, el perfeccionamiento de la técnica, el empleo racional de la mano de obra, los materiales y los recursos financieros. La observancia de un régimen de economía es condición indispensable para el incremento de la acumulación y el acertado empleo de los medios acumulados. El régimen de economía que constituye el ahorro del trabajo social sirve de poderosa palanca para el auge de la producción. Tenemos que aplicar el régimen de economía. No podemos seguir en una lógica presupuestaria de hace 15 años. No podemos seguir con unos cálculos de planificación alejados a las realidades multidimensionales de nuestros territorios. Es fundamental entender a profundidad los métodos de gestión económica socialista. El socialismo asegura una economía de todos los recursos de producción inasequibles al capitalismo y que se traduce, en fin de cuentas, en un ahorro sin cesar creciente del tiempo de trabajo, es decir, del trabajo vivo y el trabajo pretérito. El régimen de economía es un método de la gestión y consiste en mantener un criterio ahorrativo para la propiedad social, el empleo racional de los medios materiales y financieros y en la implantación de un buen gobierno de la empresa. Y ustedes se contradirán, pero este tipo está hablando de empresa. Y le pregunto yo a ustedes, ¿es que un CDI, un hospital, un ambulatorio, no son medios de producción? No son empresas, ¿sí? Son empresas, son medios de producción, pero no de bienes, sino de servicios. Y así tenemos que verlo. Tenemos que aplicar el régimen de economía en la práctica de esas empresas en el mundo de salud, en el mundo de la producción de servicios de salud. En las empresas socialistas del Estado, en las cooperativas de producción, el medio más importante para conseguir un régimen de economía es el cálculo económico entre las capacidades y las necesidades. No podemos construir un proceso presupuestario y una planificación financiera sin entender el cálculo económico de la producción de servicios de salud que vamos a desarrollar. El cálculo económico es el método de gestión planificada de la economía que exige que se midan en dinero las inversiones y los resultados de la producción de bienes y servicios, que se cubran sus gastos con sus propios ingresos y que se asegure la rentabilidad de la producción. El cálculo económico es un medio de cumplir los postulados de la Ley del Desarrollo Armónico y Proporcional de la Economía Nacional. Su fin es asegurar el cumplimiento y la superación de los planes del Estado con los menores gastos de trabajo y medios de producción. El qué hacer.
tiene muchas respuestas y están. La Ley del Plan de la Patria 2019-2025 establece el subjetivo nacional 2.3, construir una sociedad igualitaria y justa, garantizando la protección social del pueblo. El objetivo 2.3.6.4 dice fortalecer la arquitectura y organización territorial de un nuevo sistema de salud pública, y en particular las formas organizativas asociadas a las áreas de salud integral comunitaria. El 2.3.6.4.1 especifica fortalecer la nueva arquitectura espacial del Sistema de Salud Nacional, a efecto de garantizar la accesibilidad plena, la democratización del mismo, así como la participación popular para la optimización de la atención de la salud como necesidad y no como mercancía. La respuesta está ahí en el quehacer. Está clarito aquí en estos objetivos. Es entender la salud como mercancía o la salud como derecho, como la satisfacción de una necesidad. Es claro, es satisfacer la salud como una necesidad y no como una mercancía. Fortalecer la nueva arquitectura espacial desde el territorio para garantizar accesibilidad plena. Y el 2.3.6.4.2 nos incorporan los nuevos parámetros de atención de salud pública. Más adelante tenemos que ir trascendiendo a salud colectiva en estos documentos y a las variables de equipamiento urbano como normas nacionales de un nuevo paradigma de atención y ejercicio de la soberanía de la población. Ahora, ¿cómo desarrollamos este proceso de atención? Articular bajo la rectoría de un sistema único nacional de salud todos los órganos y entes prestadores de servicios. Trascender de los más de 700 regímenes prestacionales a un sistema único de salud. Porque no podemos tener un mecanismo de financiamiento para 700 regímenes dispersos. Debe existir un sistema de financiamiento para un sistema de salud único, que garantice y que permita dar el salto dentro de los espacios de organización popular y su articulación con el Estado, para alcanzar consolidar el sistema único de salud, que permita generar la sinergia y unifique de manera integral los diferentes subsistemas existentes, ofreciendo transparencia y máxima utilización de los recursos, así como garantizando la atención integral, inclusiva y oportuna. Si se dan cuenta, esto es un resumen de lo que he venido conversando. Y el resumen del qué hacer está aquí. Solamente nos corresponde la voluntad política para aplicarlo y desarrollarlo. Y esta gestión de la salud pública en el territorio obliga a la articulación de los ASIC con los comités de gestión de salud de las ciudades comunales, la elaboración del plan de salud en el territorio como componente del plan de desarrollo de la ciudad comunal desde la multidimensionalidad del espacio, desde los territorios, la articulación y consolidación del sistema único de salud, coordinando bajo un mando único las instancias de salud pública existentes en los territorios. Y aquí nos obliga, en este quehacer, a hacer nuevas formas de planificación del financiamiento. Más allá de las 3 vías de financiamiento que conversamos, empezar a visualizar otros mecanismos de financiamiento en base a las condiciones materiales, en base a las necesidades y las capacidades de nuestros territorios. Visualizar la creación de los fondos de salud pública en el territorio y en las ciudades comunales. Aporte a las empresas de propiedad social directa comunal y las empresas del Estado que existan en los territorios para garantizar fondos únicos de atención. Redirigir los presupuestos de las instituciones del Estado destinados a las pólizas de seguro, de hospitalización, cirugía y maternidad, y emplear dichos recursos en las empresas públicas y privadas destinados a las pólizas de HCM por vía de contrataciones colectivas. Recaudar impuestos a las empresas privadas para la reproducción social de la fuerza de trabajo en un porcentaje de la tasa de plusvalía. Impuestos a las tasas de plusvalía que permitan incorporarse en los territorios a la satisfacción de las necesidades de cada uno de nuestros territorios. Esto obliga al desarrollo de un sistema único de salud desde la territorialidad, con instancias y organizaciones promotoras, arrancando desde las áreas de salud integral comunitaria, por su peso, por su multidimensionalidad, las direcciones regionales de salud, el poder popular de las ciudades comunales y las organizaciones de trabajadores, llámense sindicatos, delegados de prevención, consejos productivos de trabajadores, milicias obreras, las empresas de propiedad social directa comunal y las empresas del Estado. Construir desde las capacidades territoriales para garantizar la necesidad de la salud y poder avanzar a un sistema único de salud obrero, campesino y comunal. ¿Qué hacer? Hay mucho por hacer.